Ya vamos a entrar en vivo. Estamos en vivo. Muy buenas tardes a toda la familia Púrpura. Hoy vamos a tener una charla con el doctor Richard Londoño del Instituto Neurológico del Pacífico. Y más tarde, si puede conectarse, el doctor Leonardo Bello. Vamos a hablar de la epilepsia y las condiciones médicas conexas. Entonces, doctor, se presenta si es tan amable. Gracias. Hola, buenas tardes para todos. Siga, doctor. Mi nombre es Richard Londoño. Yo soy pediatra de la Universidad Libre de Cali y soy neurólogo pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, con profundización en algunos estudios para epilepsia y enfermedades metabólicas. Actualmente pues estoy a cargo del programa de neurodesarrollo del Instituto Neurológico del Pacífico, y para la cual pues tienen cordialmente las puertas abiertas ante inquietudes, consultas y todo lo demás que ustedes tengan. Estamos a la orden para recibirlos con el mayor de los gustos. Entonces, no sé, le doy la palabra a Edna. Sí. Sí, señora Edna Segura. Bueno, en este momento no ha llegado mucha gente, pero entonces voy a hacer la propaganda porque no han llegado personas al grupo. Sí. Sin embargo, pues no sé por qué ha pasado. Seguramente la conectividad. De todas maneras, pues vamos a dar los anuncios mientras vamos recibiendo y esperando a que se conecten mucho más gente. Mientras eso le damos también tiempo al doctor Leonardo para que logre ingresar y para que arranquemos. Es que a él no le abre, el doctor no le abre. Le aparece You Enter Vocals. Es que él sí trata de entrar, pero tiene que activar micrófonos. El doctor hizo eso, ¿cierto? Aló. Aló, ¿sí? Sí, señor. Sí. Pues me gustaría que digamos, de entrada, pues nos comentara que condiciones como TEA o con síndrome de Down, como definirlas, y mientras entramos en materia con la relación con epilepsia. Ok, bueno, miren, entonces, digamos que el TEA o el trastorno del espectro autista, como se conoce recientemente, ¿sí? Dado que antes había una variabilidad de síndromes o de diferentes tipos de autismo, como se conocía, digamos, en muchos papás o en este medio o en sitios de neurodesarrollo, cambió un poquito alrededor más o menos del 2013 para acá. Digamos que todas esas patologías o diferentes enfermedades o diferentes entidades se quiso como colocar en una sola bolsita, ¿sí? Para que se llamara trastorno del espectro autista. Uh-huh. Y allí pues va a entrar tanto el autismo leve, moderado o severo, que para nosotros, digamos, nosotros no hablamos de leve, moderado o severo, sino un autismo de alta función o de baja función, ¿sí? O finalmente uno que se sale de ese espectro, que es el paciente que tiene síntomas muy leves y que también se conocía anteriormente como el síndrome de Asperger, que algunos han escuchado. Función, digamos que vendría siendo lo mismo, solo que el que quiera poner pues un nombre podría llamarlo así. Pero digamos que son estas entidades. Estas entidades básicamente son desarrollo a nivel funcional que van a, digamos, un trastorno de estos niños a nivel del lenguaje, ¿sí? Donde debe estar muy limitado el desarrollo de este lenguaje. O aún más importante, son niños que hasta 1 o 2 añitos logran un desarrollo en su parte de comprensión, pero que lo pueden perder en algún momento de esa edad, ¿sí? Porque muchas personas no lo saben, pero puede lograr un desarrollo a nivel del lenguaje y a cierta edad lo puede perder. Esto es muy indicativo, sobre todo en estas edades de autista. O lo otro es la falta de ese lenguaje.
Lo otro que van a tener estos niños son conductas repetitivas, motores, como son niños que generalmente pueden hacer movimientos con sus manos, con su cabeza, activamente los tienen que hacer porque es una forma como de liberar un poco esa ansiedad que tienen. También conductas como en las acciones del día a día, ¿sí? Como por ejemplo, son niños que ven programas de televisión y todo el día mantienen repitiéndolo todo el tiempo. Ellos empiezan a hablar y hacen los mismos textos de la ecolalia, que es el niño y tú como los otros que hablan en tercera persona, no dicen este es mi carro, soy yo. Cuando usted le muestra una foto, le dice este soy yo, no, por ejemplo un niño que se llama Andrés, ¿este quién es? Este es Andrés, ¿de quién es? De Andrés, ¿sí? Entonces siempre se contextualizan sobre o hablan sobre una tercera persona. Prosódica. ¿Qué es la prosodia? Es como el acento que tienen las personas con los niños, ¿sí? Como el que habla, por ejemplo, como paisa, el que habla como caleño. Ese acento es muy característico de ellos y la gran mayoría hablan como niños mexicanos. ¿Sí? Entonces, esa alteración en la prosodia también es importante porque ellos la tienen muy arraigada. Lo otro, digamos, que está presente en estos niños es también la falta de motriz. Son niños que tienen algo de torpeza motriz, son niños que realmente logran sus habilidades motrices, tanto finas como gruesas, muy tardíamente en el desarrollo de su vida. Es decir, que para caminar, la gran parte motriz, el primer y segundo mal, ¿sí? Lo único que vemos en ese caso es en cuanto al lenguaje y la parte social. Entonces, son niños que realmente se van a demorar un poco en aprender a amarrarse los zapatos, en aprender a montar bicicleta, los niños de las ruedas para que no se caigan en la bicicleta, ¿sí? Entonces, eso es muy característico, les dificulta tener lateralidad, ¿sí? Un niño más o menos debe tener lateralidad, es decir, si es diestro o zurdo, aproximadamente Sí. alrededor de los 5 años. Entonces vemos que estos niños son 8 o 7 años y aún no saben cuál es su izquierda, cuál es su derecha y tienen problemas de direccionalidad por esto mismo, ¿sí? Y entonces también tenemos problemas de visoespacialidad, o sea, no, digamos, en lo que ven y en el espacio en que se mueven tienden a tener alteraciones en esto. Por eso probablemente hagan la letra más grande o la letra más chica, no escriban sobre el renglón, y esto lleva a otros trastornos del desarrollo como son los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Lo otro también que tenemos con estos niños es la falta de socialización. Digamos que las dos grandes síntomas de niños con autismo básicamente es la parte de falta del lenguaje y la parte de socialización, ¿sí? Son generalmente niños que se aíslan, que les gustan hacer actividades solo, que no les gusta que los visiten, no les gusta tener contacto visual, no les gusta tener mucho contacto físico, ¿sí? Son niños que generalmente tienen un pensamiento o una parte cognitiva irrestricta. ¿Qué quiere decir eso? Que son un poquito tercos, que solamente es lo que ellos dicen y no más. Por eso algunas veces se tornan voluntariosos, un poco posicionales, un poco desafiantes, hacen mucha pataleta ante todo. Por eso estos niños a muy temprana edad son de estos niños que, por ejemplo, van en el centro comercial y se tiran, hacen la patalencia si el papá les dice que no algo que ellos quieran, y pasan como niños, digamos, caprichosos o niños malcriados, pero realmente estamos frente a un trastorno del desarrollo. Es muy importante, hablando en conexión junto con la epilepsia, porque los niños que tienen un trastorno del espectro autista, digamos, pueden tener epilepsia, ¿sí? Y los niños epilépticos pueden generar un autismo. Todavía hay una controversia que qué es primero, ¿sí? Si la epilepsia y luego el autismo o el autismo y la epilepsia. Eso todavía es muy controvertido en la parte médica, pero digamos que se sabe que finalmente los niños con trastorno del espectro autista, ¿sí? Que tienen asociado un coeficiente intelectual bajo, estos niños, entre más bajo coeficiente intelectual tengan, tienen mucho más riesgo de tener una alta incidencia de epilepsia, ¿sí? Generalmente estos niños
se manifiestan o digamos en cuanto al tratamiento responden muy bien a los antiepilépticos que tenemos. Esa es digamos una gran diferencia. Exceptuando los cuadros sindromáticos que nos dan autismo, es decir, como no sé si hay papitos que de pronto nos estén escuchando, si tenemos de pronto un síndrome Rett, ¿sí? Si tenemos otros síndromes que asociados nos puedan dar epilepsia y autismo. Esos digamos, hay que sacarlos de como ese abanico de diagnósticos porque ya se manejan diferente y no entrarían dentro de esa bolsita que les decía inicialmente de trastorno del espectro autista, sino que ya se maneja cada uno como un síndrome aparte, sea el síndrome de Pepito Pérez, sea el síndrome de fulanito, ya quedaría como enmarcado como ese síndrome, ¿sí? Que podría darnos un autismo de origen genético, al mismo tiempo una discapacidad intelectual de origen genético y con esto una alta incidencia a mediano plazo que este niño nos puede hacer una epilepsia también obviamente de origen todo basado sobre una etiología genética. Entonces esta es la conexión y digamos entre más compromiso cognitivo y autismo haya relacionado, el riesgo de hacer epilepsia va a ser mucho más alto. Afortunadamente todos responden a medicamentos de primera línea, son fácilmente controlables, ¿sí? Digamos que cuando yo estudié mi trabajo básicamente se enfocó en eso, entre autismo y epilepsia, y la gran mayoría de lo que veíamos, hicimos un estudio en el Instituto Roosevelt, hicimos un estudio también en el Hospital Militar, y todos estos niños afortunadamente con los medicamentos de primera línea, llámese ácido valproico, carbamazepina, ¿sí? Algunos tenían topiramato, otros tenían levetiracetamol, quepra, y todos se controlaban muy bien. Y lo mejor de todo es que en la gran mayoría se les daba tratamiento durante algún tiempo y digamos tenían una muy buena evolución y al final se les lograba quitar el medicamento. Es decir, que era una epilepsia transitoria en el tiempo, obviamente el autismo sí seguía su discapacidad cognitiva, pero las convulsiones finalmente cesaban, ¿sí? En algunos remitían años después, pero en la gran mayoría desaparecían, entonces esto es muy importante. Ahora en la conexión junto con otro trastorno del desarrollo que sería el síndrome de Down o la trisomía 21, que también hay diferentes causas, estos niños generalmente tienen una discapacidad intelectual de origen genético, ¿sí? Y estos niños también per se por el síndrome tienen un alto chance de desarrollar autismo y desarrollar epilepsia. Entonces miren, un niño con síndrome de Down, ¿sí? Y un niño que no tenga el síndrome de Down, entonces este niño por el síndrome tiene 8 veces más probabilidades de desarrollar convulsiones a lo largo de su vida, ¿sí? Doctor, es mucho más frecuente, sí. Sí, como cerrando esta parte es la probabilidad de que un niño con epilepsia tenga autismo es alta, es decir, tener esas condiciones como autismo o como síndrome de Down, la probabilidad de tener epilepsia es alta. Generalmente viene acompañada. Sí, digamos que, exacto, en el autismo una de las comorbilidades más frecuentes es la epilepsia, pero si ese niño con autismo además está asociado a una discapacidad cognitiva o una discapacidad intelectual antes conocida como retraso mental, las probabilidades de que haga una epilepsia futuro son mucho más altas, ¿sí? Para concluir, digamos, de esa manera esa parte. Ya, bueno, hay muchas mamás o muchas cuidadoras que les queda muy difícil identificar a veces el tipo de crisis que le está dando un niño con acciones o con reacciones de un niño con TEA. Entonces siempre preguntan, ¿se está moviendo de esta manera? ¿O está algo agresivo? ¿O está mirando, no pone atención? Entonces no saben a veces si es una crisis o es que es el comportamiento normal de la persona con autismo. Ok, bueno, esa pregunta es súper importante y es lo que vemos todos los días en nuestra consulta. Generalmente los niños con autismo, como les hablaba al principio, dentro de los criterios diagnósticos están los movimientos repetitivos. Los niños con autismo hacen movimientos y hacen acciones supremamente raras y todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien, y nosotros le decimos, en la gran mayoría, sería bueno que cuando le vean un nuevo movimiento, algo que no era de él,
que los graben. Ahorita tenemos estos equipos celulares que los tenemos a la mano, pues esto nos ayuda a nosotros los clínicos hartísimo, porque a veces mamá me dice, no, es que hace esto y esto, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces yo le recomendaría ahí a la mamá sacar el celular, tratar de grabarlos y cuando llega a la consulta, mire doctor, él está haciendo esto. Entonces decimos, porque con los niños autistas existe esa controversia porque hacen muchos lo que nosotros llamamos eventos paroxísticos no epileptogénicos, es decir, no son convulsiones, son movimientos repetitivos por su patología de neurodesarrollo de base. Entonces, siempre, igual, siempre que una mamá vea, bueno, este movimiento no lo tenía, que sospeche, es importante que le consulte a su pediatra, a su neuropediatra, a su médico tratante, para que entre los dos, sí, si de pronto al médico o a uno le genera como muchas dudas, dice, bueno, si parecen convulsiones, no parece, ya de acuerdo, digamos, a la semiología digamos, de cada caso, porque acuérdense que crisis epilépticas hay muchísimas, ¿sí? Sensación de miedo puede ser una crisis, el que yo me erice o la piloerección puede ser una crisis, el que yo me ponga rojito como cuando me da pena puede ser una crisis, ¿sí? Y eso puede pasar desapercibido. Y digamos, puede ser una respuesta a su autismo, pero también puede ser una convulsión que a veces solo por la clínica es muy difícil de diferenciarlo. En la gran mayoría, digamos, si nos llevan el video, uno puede decir si me parece, que no me parece, hagamos más estudios, pero finalmente la recomendación a los papás y a las mamás sería, si ustedes ven un movimiento nuevo, que lo haga repetitivo, fijarse si se desconecta en ese momento, si tiene pérdida de la conciencia, si relaciona los esfínteres, si es una parte del cuerpo, cuánto le dura, ¿sí? Tratar de grabar el evento porque esto para nosotros son datos de mucha ayuda, y generalmente a veces el diagnóstico diferencial, si es lo uno o es lo otro, está con esos pequeños detalles, con esas minucias que a veces pues uno lo sabe porque pues, es el tema que maneja, pero ni siquiera a veces médicos de otras especialidades pueden interpretar esos movimientos. Entonces la idea sería que grabarlo. Digamos que ante la duda, pues uno podría hacer un electro, una telemetría, ¿sí? Para poder diferenciarlos, porque a veces es difícil, pero hacen muchos movimientos que realmente no casi todos no llegan a ser crisis epilépticas. Sí, doctor, porque en muchos casos la mamá dice, el niño se está moviendo así, actúa de tal manera y pues se le aconseja grave o copie en un diario lo que está sucediendo para hablar después con el doctor y determinar si son más crisis o es otra cosa. Entonces el mejor consejo es grabarlo entonces, porque otra cosa es escribir cuando dice se está moviendo o caminó, no miró, pero si es una grabación de pronto es mucho más efectivo. Sí, claro, una grabación es mucho más efectivo porque ahí uno visualiza como todas las características, ¿sí? Y la idea es grabarlo, o sea, como las recomendaciones del video, que se le vea todo el cuerpo, si mueve los ojitos, pues tratar de grabarlo bien que se vea, ¿sí? Porque toda esa información a veces hace que uno pueda llegar a un diagnóstico allí en la consulta y no someterlo pues a pruebas, a estudios engorrosos innecesarios, ¿sí? A veces si siguen existiendo dudas, pues habría que enviar exámenes adicionales, pero la recomendación es esa, grabarla. Y el diario de crisis es no solamente para los niños con autismo, sino para todos. Hay que llevar siempre un diario porque siempre hay que saber pues la frecuencia y tal, los años, porque eso es importante en la evolución, sobre todo las epilepsias, para uno mirar si el medicamento está funcionando, no está funcionando parcialmente, ¿sí? Si hay que adicionarle un nuevo medicamento, si hay que subirle la dosis al medicamento, si hay que hacer algo distinto, ¿sí? Entonces eso es importante lo que usted dice, llevar el diario, sobre todo pues para todas las mamás y padres que tengan niños con epilepsia y si tienen una frecuencia de crisis que va aumentando o que digamos se ha ido descompensando, es importante llevarla siempre. Y el video, ¿sí? El video es muy importante ahora para uno poder mirar esto. Doctor, para la vida diaria, digamos, un niño de 2 en adelante, o que ya pueden caminar o digamos están en este proceso de aprendizaje, como decía al comienzo, pues empiezan a darse o verse las diferencias o las dificultades del aprendizaje o en la comunicación. En estos casos, ¿qué
¿qué tips o qué recomendaciones daría el doctor a estas mamás con niños que hasta ahora, o sea, comenzaron el proceso con epilepsia y vendría un diagnóstico de TEA? Entonces, ¿cómo seguir esas recomendaciones? ¿Qué recomendaciones llevar? Ok, bueno, entonces mire, digamos que hay como unos hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos? Son las habilidades que los niños van ganando a medida que van creciendo, ¿sí? Entonces, generalmente, como yo se los enseño a mis estudiantes, el primer año de vida se parten en 4 trimestres, ¿cierto? O sea, cada 3 meses el niño debe hacer algo importante a nivel motriz grueso. ¿Qué es? Entonces, el primer trimestre me debe sostener la cabecita, ¿sí? Si ya mi bebé tiene 5 o 6 meses y veo que la cabeza no la levanta, que la levanta y se cae, que la lateraliza o que la deja caer hacia los lados, ¿sí? Es algo que ya me dice que no anda bien el desarrollo del niño. Entonces sería importante consultar pues ante un médico, un pediatra o un neuropediatra para mirar cómo está, ¿sí? El segundo trimestre, ¿qué debe hacer ese niño? Realmente debe ya empezar a que la mamá lo siente y no sentarlo y que se vaya para los lados. No, es que yo lo siento, pero me toca colocarle muchas almohadas a los lados para que lo sostenga. Entonces ya uno empieza a alarmarse, porque ya ese niño debería tener un mejor sostén de su tronco, ¿sí? Empezar a voltearse, o lo que uno llama rollos o rolados, ¿sí? O el bote, la costa, bueno, hay diferentes sinónimos para eso, pero igual es el voltearse, boca arriba, boca abajo, boca arriba, también debería lograrse en este trimestre. El niño no lo hace, entonces ya uno empezaría a preocuparse. El reírse, ¿sí? Los niños, cuando usted le juega, cuando usted le mueve un sonajero, cuando usted lo mima, cuando usted lo habla, él se va a quedar fijo viéndolo, eso le va a producir sonrisas, ¿sí? La sonrisa social, así se llama, y eso finalmente los niños lo tienen desde el segundo mes de vida. Si es un niño que no muestra expresividad, que no es como receptivo, si yo le estoy jugando, pues yo espero que el niño se ría conmigo, que sea recíproco a, digamos, mis emociones, ¿cierto? Y eso lo hacen los niños desde los 2 meses. Si se ve que es totalmente en serio, que no me mira a los ojos, no hace como mucho contacto visual, pues ya eso debería de alarmarme, ¿sí? Más adelante, por ejemplo, empieza el balbuceo, ¿sí? Que empiezan los niños a decir palabritas, monosílabos, a decirlos bastante. Entonces, eso también es importante. Los niños realmente con autismo logran hacer esto, pero muy tardíamente, ¿sí? Y finalmente, pues ya la marcha, que uno esperaría que un niño tenga, antes de esto el gateo, que un niño esperaría que gateara más o menos desde los 8 meses en adelante, ¿sí? Y ya si un niño no me ha gateado, digamos a los 9 meses, ya eso sería una bandera roja, ¿sí? O un signo de alarma para pensar en que el desarrollo del niño no está bien. Las palabras. ¿Cuántas palabras debe tener un niño al año de edad de teta? ¿Sí? Eso es como el 90% de los niños. Otros a veces dicen muchos más, ¿sí? Pero pues aquí, digamos, el tener más palabras no es patológico. Pero el no tener esas 3 palabras ya empieza a decirle a uno, bueno, no tiene un desarrollo, digamos, normal y habría que hacerle un mejor seguimiento. Digamos, ahora, no el niño que no tenga 3 palabras al año ya lo vamos a decir, no, tiene tal cosa o tiene una alteración de desarrollo, no, pero sí es para ya ponerle mucho más cuidado a su desarrollo. Lo otro, hay algo que se llama dedo declarativo. ¿Qué quiere decir eso en términos coloquiales? Señalar, ¿sí? ¿Dónde está la abuela? Entonces, sí, él con el dedito tiene que empezar a señalar. Los niños con autismo o un signo temprano es que esos niños no señalan, ¿sí? No señalan, ni tampoco hablan, todo es por señas, es mucho señalamiento, mucha parte gestual, ¿sí? Si quieren el tetero, si quieren agua, entonces van y cogen a la mamá o al papá del brazo a quien los cuida y va y los lleva hasta donde lo que quiere, pero nunca señalan. Entonces, esto sería como los tips muy tempranos para uno mirar esa parte. Para ya, digamos, identificarlos. Para identificarlo, ¿sí? Ya después del año, pues, ese bebé tiene que ir logrando muchas palabras. Por ejemplo, un niño de los 18 meses tiene que tener 20 palabras en promedio. Probablemente ese niño no vaya a tener. Ya a los 2 años, vienen lo que son las palabras, frases. ¿Qué quiere decir
eso que tiene que unir dos palabritas, decir mamá agua, mamá quiero, mamá tete, ¿sí? O un... Está bloqueando un poco el audio. Alarma. El niño que generalmente a los 12 meses, ya con los niños, está lloviendo por acá, está malo la... Se está bloqueando algo Eso sí, no, ¿no? El niño que no socialice bien con los niños de su edad, que no vaya del bosque, que les proponga juegos, ¿sí? Que más bien usted lo vea como en una ronda y que él se aparte, que vaya por allá solito a un rincón y siga jugando solo con sus juguetes. Este también sería un signo de alarma. Los niños generalmente que sean, los papás llegan y diciendo, no, es que es un niño muy ordenado, todo lo pone en hilera, todo lo pone por colores, todo lo pone por tamaños, no, eso a esa edad es anormal, ¿sí? Y eso a esa edad lo hacen niños con algún grado de autismo, lo que se llama o se conoce como ritualismo, ¿sí? O obsesión por algunas cosas. Entonces ellos, por ejemplo, se obsesionan con algunos objetos, como la gran mayoría con ventiladores, ¿sí? Entonces se quedan mirándolos con las manecillas del reloj, con muchas cosas que giran y ellos se quedan allí. Tienen como ciertas peculiaridades que, digamos, los papás dicen, pues por ser niños no les paran muchas bolas, pero a esa edad no es normal. Entonces también mirar eso, ¿no? En parte del ritualismo dentro del autismo. Ok, doctor. Y bueno, pasando de pronto a la situación de que, y ha pasado, que al niño, o sea, aparte ya de hablar de la conducta como tal de autismo, un niño normal, o sea, que le dio epilepsia, tiene la condición de epilepsia, y tenía un desarrollo, un aprendizaje normal, le da las crisis, comienza todo este proceso de epilepsia, de manejo con los anticonvulsivantes, en fin, y la mamá dice, bueno, ya no está hablando, está distraído, empieza como a verse cosas de TEA, o sea, y ha sucedido, y eso es lo que, por eso le dice la primera pregunta, ¿no? Al comienzo, porque comenzó con epilepsia o comenzó con todas esas con actitudes o comportamientos de epilepsia, y ya luego que problemas de aprendizaje o problemas de atención, y pues siempre se le dice, por favor, grabe todo o que el neurólogo le envíe exámenes extras o al pediatra. Entonces, hay cómo hacer en ese proceso que, digamos, estoy poniéndolo al contrario, ¿no? O sea, el efecto contrario. Sí, como les decía ahorita al principio, todavía es controversial, digamos, que qué es primero, ¿sí? Si el autismo lleva a la epilepsia, que es lo que digamos, es como lo que se maneja, o finalmente si un paciente epiléptico finalmente puede terminar en autismo. Entonces, tenemos que en el grupo de epilepsias en la infancia o en los niños, yo lo explico de una manera muy sencilla. Tenemos epilepsias buenas y epilepsias malas, ¿sí? Las epilepsias buenas generalmente son de origen genético, un familiar muy cercano en primera línea, generalmente primer grado o máximo segundo grado lo ha tenido. Es muy dependiente de la edad, es decir, que hay ciertos síndromes dentro de esos tipos de epilepsia, ¿sí? Y para los padres que de pronto me estén escuchando, que ustedes tengan estos diagnósticos, está la epilepsia rolándica, ¿sí? O la epilepsia de puntas centrotemporales, está la epilepsia de Gastaut o la epilepsia de puntas occipitales tardía, está el síndrome de Panayotopoulos, ¿sí? O la epilepsia de puntas occipitales tempranas, bueno, y hay otros. Generalmente esto depende mucho de la edad, ¿sí? Porque a veces los papás me llegan a los 16 años, no, es que él tiene este síndrome. Entonces, ya a esa edad probablemente ese síndrome ya no exista porque la edad ya no le da es un criterio, ¿sí? Es un criterio sí o sí para hacer el diagnóstico. Entonces, estas son las benignas que dan por algún tiempo en su edad, que así como llegan un día desaparecieron sin dejar, muchos daños funcionales en ese cerebrito. Y ahorita explicamos esos daños funcionales. Y están las epilepsias que yo llamo malignas, o de peor pronóstico, en cuyos, denominados tenemos desde muy temprana edad, tenemos el síndrome de Aicardi, el síndrome de Ohtahara, luego el síndrome de West, finalmente puede terminar en un síndrome de Lennox-Gastaut, en una epilepsia mioclónica juvenil, bueno, en
sinfín de síndromes que existen. Entonces, digamos en qué se diferencian. Un niño con un Ohtahara, con un Aicardi, con un West, finalmente puede terminar por el alto número de crisis, ¿sí? Porque estos niños convulsionan, pueden tener hasta 100, 200 crisis a diario, y son epilepsias muy refractarias, muy difíciles de controlar, y como está en un cerebro en desarrollo, ¿sí? Entonces impactan de alguna manera importante en el desarrollo de estos cerebritos. Por eso finalmente vemos todos estos daños a nivel funcional, que muchas veces le hacen una resonancia y le dice el doctor, no, es que me salió normal, yo no veo nada, ¿sí? Pero el niño sigue convulsionando, sigue muy comprometido. Pero una cosa es la parte estructural o anatómica, que es la que vemos en una imagen como en una resonancia, y otra es la parte funcional, que son como las conexiones, ¿sí? Nosotros en nuestro cerebrito tenemos, hagan de cuenta cuando ustedes construyeron su casa o la remodelaron, que hay cables por dentro, por todos lados, ¿sí? Nuestro cerebro es lleno de cables, ¿sí? Que es la sustancia blanca, y en esos cables hay una sinapsis, que son, digamos, todos los mensajes que llevan esos cables. Pero esos cables, cada vez que un niño convulsiona o tiene una alta frecuencia de crisis, esas funciones se van deteriorando, ¿sí? Entonces finalmente me lleva a que un niño pueda perder el lenguaje, ¿sí? Pueda perder el desarrollo que ha logrado. Por ejemplo, ustedes ven que hay niños que, convulsionó mucho al principio, se logró controlar, se le dio medicamento, está, digamos, controlado por un tiempo, y luego las crisis, junto con las terapias, pues logra, digamos, un desarrollo o mejorar su desarrollo, pero finalmente vuelven y arrancan las convulsiones y todo eso es lo que había logrado se perdió. Se desaparece y, exacto, se perdió y vuelve a echar para atrás el niño y su desarrollo perdió lo que había logrado. Es por eso, porque las crisis finalmente lo que coloquialmente, y cada que hay convulsión, pues hay unos daños que pueden ser funcionales o estructurales, ¿sí? Entonces esos daños funcionales pueden llevarnos a que parezca un estado de autismo, porque el niño pierde el lenguaje, ¿sí? Pierde su capacidad de interactuar. Todos, digamos, el ser humano es un ser de interacción, ¿sí? El uno con el otro, de socializar. Y para eso pues le dieron el lenguaje. Si yo no tengo un lenguaje o tengo un lenguaje inadecuado, pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy a aislar porque los demás me van a empezar a mirar de cierta manera, y sobre todo estos niños que ya están en su primaria, que son mucho más grandes, van a tener, digamos, problemas de aislamiento. Pero no es que el niño tenga aislamiento como los niños de autismo, que les gusta aislarse, no, él no se aísla porque le gusta, sino porque la sociedad o los amiguitos le van a hacer bullying si él se va a expresar o él va a hablar y va a decir unas. Entonces habría que mirar bien esto, pero digamos el término de epilepsia y el autismo es muy controversial en este momento, ¿sí? No se podría decir que un niño que haga epilepsia luego pueda hacer autismo. Digamos, no está bien establecida esa relación todavía. Es más esa pérdida funcional de esas habilidades que llevan a tener rasgos de autismo, pero no per se es un autismo, ¿sí? Esa parte. Sí, señor. O sea, toca hacer una buena diferenciación de esas acciones o de esos comportamientos para saber si son crisis o tiene que ver con epilepsia, o si son características de trastorno de autismo. Doctor, si quiere pasamos al tema de síndrome de Down, porque pues ya es otro tema. En el síndrome de Down, ¿qué tan frecuente es la epilepsia y cómo manejar esa relación con estos chicos? Porque pues también tienen sus características y he escuchado que de pronto les ha dado una crisis, pero la mamá no sabe tampoco qué hacer porque consideró esa crisis como algo normal en el comportamiento del niño. O sea, se vio eso. Entonces, ¿cómo manejar ahí el tema con el síndrome de Down? Ok, bueno, entonces como les decía al principio, los niños con síndrome de Down tienen una alta incidencia de cursar también con el autismo, ¿sí? Gran parte de los niños Down o con trisomía 21 tienen asociado el autismo como tal, y tienen 8 veces más riesgo de un niño que no tenga Down de hacer epilepsia, ¿sí? O sea, el riesgo es muy elevado. Estos niños, por su cuadro sindromático de origen genético, tienen digamos algunas
alteraciones a nivel cerebeloso y a nivel del cerebro, ¿sí? Y estos niños tienen muchas alteraciones a nivel de esas conexiones que hablábamos anteriormente, ¿ya? Pero esto es básicamente por ese error genético que se construye desde muy temprano en la concepción, ¿sí? Que hace que esto se forme así. Entonces, generalmente los puede llevar a convulsiones, y hay 2 edades en ellos que son muy altamente probables de crisis, y es los primeros 3 años de vida y luego después de los 30 años ya en su vida adulta, casi de vejez, ¿sí? Son las edades que prima, digamos, el pico de incidencia de las convulsiones. Entonces, los niños muy pequeños se ha visto muy asociado los espasmos infantiles, que también se ven asociados al síndrome de West, ¿sí? Por eso es que en estos niños con estas connotaciones, la vigabatrina o el Sabril es uno de los medicamentos elegidos para el manejo de estas convulsiones, ¿sí? Pero igual se puede usar, digamos, no es que, exceptuando la vigabatrina, en esas condiciones no hay un medicamento que sea específico del niño Down con epilepsia, ¿sí? Okay. O sea, se usa como cualquier otro niño epiléptico, ¿sí? Ya dependiendo si es una crisis focalizada en un solo área del cerebro, si es generalizada, el tipo de crisis, igual se maneja de la misma manera, pero sí hay que entender que los niños con Down tienen 8 veces más probabilidades de un niño que no tenga el síndrome de hacer epilepsia, como ven. Entonces está muy ligado a esto. Y también son niños que hacen muchos movimientos anormales, porque finalmente una de las características de este síndrome también es la discapacidad intelectual, ¿sí? Que puede ser en el espectro, pueden estar en control también con neurología pediátrica, porque son finalmente niños que van a hacer un atraso tardío por esa connotación de su cerebelo. Ustedes ven que todos tienen un bajo tono muscular, todos logran, digamos, en los 2 años, ¿sí? Su hipotonía a veces los lleva a problemas de deglución. Entonces es por esto, ¿sí? Que se explica eso, y también, digamos, se explica la parte de las crisis epilépticas. También pueden hacer muchos movimientos extraños, ¿sí? Pero ellos también hacen estereotipias. Y voy a hacer un paréntesis acá, porque muchos papás llegan a la consulta muy asustados cuando hacen las estereotipias, que aletean las manos, que mueven la cabeza, ¿sí? Hay que entender que estos son movimientos repetitivos que se pueden ver también en niños normales, ¿sí? Pueden hacer parte de los niños normales, pero pues que básicamente también se ven mucho en otras alteraciones del desarrollo, llámese síndrome de Down, llámese autismo y discapacidad intelectual. Entonces ya, o sea, puede haber otro, entre comillas, rango o situación, que son los niños que tienen trastornos del desarrollo, el TDAH. O sea, que es algo diferente, porque pues, un poco más diferente, porque pues la persona sí se está desarrollando, el niño sí va al colegio, está relacionándose con los compañeros, pero tiene déficit de atención o tiene dificultades para el aprendizaje, y más eso, las crisis con epilepsia. Entonces es como otra forma también, y la necesidad también de saber manejar esas circunstancias con estas dificultades. Ok, bueno, entonces está el niño que no tiene un autismo, ¿cierto? Tampoco tiene un síndrome de Down, es un niño, digamos, en condiciones normales, hasta que llega un día cualquiera y empieza a hacer crisis, o empieza a convulsionar, ¿cierto? Entonces empiezan con los estudios, ustedes lo llevan y hay una resonancia normal, el electro, pues a veces sale algo, a veces no sale nada, pero pues el niño hace crisis. Entonces volvemos a lo mismo. Siempre que haya una convulsión, uno debe, o el médico que lo vea, debe de estar encaminado a buscar cuál es la causa de esa crisis, ¿sí? Siempre, el deber ser es buscar la causa de esa crisis. Siempre buscar que hay algo en ese organismo que está generando esas crisis. Digamos, causas puede haber muchas. Lo primero que uno busca, ¿qué es? Por eso es que uno manda todos los estudios, que no vaya a tener un tumor en el cerebro, que no vaya a tener una malformación cerebral, ¿sí? Que no vaya a tener un derrame cerebral, ¿sí? Ya cuando uno hace, digamos, como toda esa investigación, realmente mira que no es estructural,
puede, digamos, de acuerdo a cómo el médico lo examine, la evolución que haya tenido, si tiene un desarrollo normal, entonces ya uno puede pensar en algo más genético, ¿sí? Y aquí es donde entran las epilepsias que antes se conocían como epilepsias benignas, o que yo hablo de benignas, que ahora se conocen como autolimitadas farmacosensibles. Autolimitadas, ¿por qué? Porque en un determinado tiempo se van a curar y se van a quitar, y así como un día llegaron, se van a ir. ¿Por qué farmacosensibles? Porque el medicamento que usted le ponga lo va a controlar, ¿sí? Siempre y cuando obviamente sea bien indicado para ese tipo de convulsiones. Entonces, estos niños, digamos, algunos no tienen problemas grandes en su desarrollo, pero uno va a ver la parte de aprendizaje y la parte del colegio y va a ver que tienen algunas dificultades, ¿sí? Entonces, esto también hace parte de esos cambios y esos trastornos funcionales dados por las mismas crisis epilépticas o las convulsiones, y muchas veces también por algunos medicamentos, ¿sí? Ajá. Es inevitable los efectos secundarios de algunos medicamentos. Por eso es tan importante saber elegir el mejor medicamento ante una epilepsia de nueva aparición, ¿sí? Porque hay unos medicamentos que impactan mucho más en el desarrollo funcional de ese cerebrito que está madurando, ¿sí? Entonces hay que saber también escoger muy bien. Hay medicamentos que impactan mucho más en esta parte cognitiva y también entonces entonces ahí es cuando vemos las quejas. Es que es muy inatento, es que es distraído, es que no se queda quieto en el puesto, es que la profesora lo tiene que ir a buscar en el parque porque no se queda en la clase completa, ¿sí? Entonces aquí ya vemos esta serie también de alteraciones del desarrollo que no son menos graves que las otras, pero si bien también hay que, digamos, prestarles atención y darles algún tratamiento que a veces es más importante manejar las comorbilidades de la epilepsia que en sí la misma epilepsia. A veces la epilepsia se controla fácil, pero las comorbilidades hacen que haya una dificultad mucho más en el manejo integral, pero hay que manejarlo todo, ¿sí? Entonces, los papás que me escuchen, no solo es el manejo de la epilepsia, es el manejo de un todo integral, ¿sí? Si tiene problemas de aprendizaje, eso hay que manejarlo, ¿sí? Si tiene problemas conductuales, eso hay que manejarlo. Si tiene problemas a nivel de aprendizaje, eso hay que manejarlo. Entonces, ahí ya vienen, digamos, otra serie de requisitos en la evaluación, ¿sí? Mirar exactamente cuáles son las dificultades que el niño tiene, y para esto es muy importante, no solo, digamos, es un trabajo entre el papá y el médico, sino también los colegios, el docente, ¿sí? Sí. A veces el docente no es el que más enseñe, ¿sí? Sino el que, digamos, esté presto a darle tiempo a mi hijo para que, digamos, diferentes metodologías de ensayo y por el cual él pueda lograr aprender. Por ejemplo, hay niños más visuales que otros, hay niños que son más auditivos que otros, y eso, digamos, como papá y como docente hay que saberlo tener para poderlo explotar. Por ejemplo, hay niños que verbalmente son tímidos, no tienen habilidades sociales, y lo sacan al tablero y pues ¿cómo le va a ir? Pues le va a ir muy mal porque no es su habilidad, ¿sí? Mientras que si usted coge a ese niño y le hace un examen por escrito, pues ahí le va a ir bien. Entonces es importante integrar dentro de, es como un triángulo, ¿no? La parte de los padres en la casa, la parte médica integrada pues solamente por el neurólogo de cabecera, su pediatra, los terapeutas ocupacional, de fono, la neuropsicóloga, bueno, infinidad pues de terapias que se le pueden hacer, y la otra parte importante es el colegio, ¿sí? Entonces hay que hacer mucho énfasis, buscar colegios, digamos, cuando mi niño tiene problemas de aprendizaje, y estos son como unos tips de manera del colegio. Entonces yo tendría que buscar un colegio donde la metodología no sea tan cuadriculada, como aprendimos todos, que era así o así, no había otra forma, ¿sí? O se lo aprende así o no hay más forma, no. Ahora vemos que hay otras formas, ¿sí? Si yo le estoy explicando de la manera A y no me entiende, pues yo busco la B y la C, porque probablemente me va a entender de las otras maneras. Entonces es importante ubicar, digamos, colegios con grupos no muy numerosos, ¿sí? Que sean pocos niños por grupo. ¿Por qué? Pues porque si mi profesora tiene 50, difícilmente se va a sentar con mi niño a poder explicar de otra manera, ¿sí? Mientras que si tiene solo 10 niños en el salón o 15 niños, pues va a tener más tiempo para dedicarse a cada uno, y así se van a ver mucho más progresos en la parte escolar y en la parte del rendimiento y aprendizaje, ¿sí? Lo otro es tratar de tener como, generalmente la gran mayoría de niños hoy en el colegio manejan un diario o un cuaderno, que es el que va y viene, ¿sí?
Ujú, mantenerse muy sí, comunicado. Hay padres que no se comunican con los docentes y eso hay que mantenerlo muy, muy integrado, ¿sí? Entonces el niño llega a la casa y hoy qué vieron, el niño, no, pues nada, porque no se acuerda, porque no estuvo pendiente de la clase. ¿Y te dejaron tareas? No, no me dejaron tareas. Entonces al otro día llega y pues va a sacar una mala nota y ahí viene todo el conflicto del rendimiento. Entonces aquí nosotros, digamos, o yo recomiendo mucho manejar un cuaderno entre el profesor y el papá para que si el niño se le olvida, pues ya ella tiene todo establecido, le iban a salir a descanso en el juego de ayer, que el papá le iba a regalar el computador. Sí, ellos en su mente tienen otra cosa. Pueden estar ahí en cuerpo, pero su mente está divagando por allá en Marte, en Júpiter, en Saturno. ujú, Entonces no, no hay más, no viene esa información y finalmente eso, entonces es importante esos tics y siempre, siempre tener en cuenta al docente. Es muy importante, sobre todo en los trastornos específicos del aprendizaje, la dislexia, la disgrafia, la discalculia, sí, y o sea, lo que obviamente esto son. siempre bajo un soporte de terapias. Sí, o sea, es importante el trabajo como decía, de los profesores con la parte con los directivos, los docentes de apoyo, con las familias, y el neurólogo, si necesita el neuropediatra, si todavía pues si es niño o ha comenzado su proceso educativo. Entonces, es un trabajo de muchas personas y que las personas, los maestros, todas estas personas deben conocer no solamente estos trastornos, sino la epilepsia, porque en un colegio la maestra puede que sí identifique lo que es el trastorno del desarrollo, déficit de atención, algo de problemas para escribir o para leer, pero de pronto no las crisis. Entonces es de pronto un llamado a eso, ¿no? Que no solamente nos centremos en ese tipo de DH, sino cuáles son las crisis epilépticas, cómo le puede suceder, cómo puede darle a un niño una crisis, y puede ser una ausencia, o una mioclonía. Entonces, que ellos puedan identificar eso y empezar un seguimiento y ya pues una remisión a los especialistas. Claro, digamos que una recomendación para los papitos es que ellos tienen que socializar, digamos, el estado actual de los niños, ¿sí? Que la profesora no sé qué, venga ahí. Y ustedes socializar el diagnóstico, lo que hacen entre el colegio y la parte y los padres de los niños, pues para así mismo socializar todo esto, saber si de pronto un niño con epilepsia muchas veces tienen dificultades para recibirlo en un mismo jardín, ¿sí? Dicen, no, yo con eso yo no lo voy a recibir, ¿sí? Yo no Sí, sé cómo manejar eso, y eso no debe ser, ofrece muchas barreras frente a algunas situaciones, más por desconocimiento que finalmente por el manejo, pero ustedes, digamos, como asociación, no debe saber cómo se maneja eventualmente, porque puede pasar, ¿sí? Tampoco es que no vamos a decir qué va a pasar, pero puede pasar, entonces cómo se maneja, qué debe de hacer, cómo darle las recomendaciones ante una eventual crisis, ¿sí? Cómo debe ser el manejo. Entonces, esto es importante, hacer una educación también a los docentes, porque a veces ellos, digamos, ellos son docentes, no son médicos y no tienen como muy claro esa parte. Entonces, hay que darles a socializar y enseñarles cómo. Entonces, ya de esa manera, aparte de que le va a servir a mi hijo, voy a dejar un precedente para que ya, si llega otro niño con la misma patología de mi hijo, pues ya la profesora está entrenada, ¿sí? Entonces ya no van a poner tantas barreras, sino que antes va a tener mucho más en cuenta esto. Muchos docentes inclusive empiezan a leer, doctor, mándeme literatura, yo leo, yo me empapo del tema. Y, y de alguna manera, pues así hacemos este tejido de conocimiento para que los colegas no se sientan así como tan y nos pongan estas barreras.
Sí, señor. Pues bueno, vamos, digamos, yo creo que cerrando, finalizando, pero para resumir, el TDAH es todo un mundo y hay que tener en cuenta, digamos, la forma de hacer el del niño, las conductas y el aprendizaje para poder llevar bien esta condición, o sea, tanto las condiciones de TDA como el síndrome de Down y las crisis de epilepsia. Entonces tiene que ser un trabajo con los doctores, con los en el colegio, si están en el colegio, y estar permanentemente en todas las áreas, como decía, en la parte de aprendizaje, en la parte de conducta, en la parte física o en el tema de las crisis. Entonces tiene que llevar, digamos, todo integralmente. Señor. Sí, totalmente, todo es de manera integral. Por eso es que deben de estar continuamente en los controles, ¿sí? Entonces es importante porque uno ahí en esos controles va mirando cómo va el desarrollo. Y no es solamente mirar necesarias crisis, pero puede tener TDAH, sí, puede tener problemas comportamentales en su colegio, puede tener una depresión, puede tener una ansiedad, que no hemos hablado, digamos, de esas, sobre todo en los niños prepúberes y adolescentes, que esos sí son supremamente difíciles de manejar al mismo nivel, ¿sí? Las condiciones, todo lo conexo que usted llama, las comorbilidades que nosotros llamamos, es supremamente importante. Sí, algo que me llamó la atención que mencionó fue los medicamentos que afectan de un mayor o menor grado las mismas condiciones médicas o el poder llevar controlada la epilepsia. Y siempre dice mucho que el ácido valproico, el ácido valproico y la fenitoína, o sea, hay medicamentos que son muy fuertes y que, digamos, tratando de ayudar a que no se den las crisis, lo que hace es potenciar problemas en el desarrollo y el aprendizaje del niño. Entonces, ¿cómo hacer la mamá? O decir, eso es un trabajo con el neurólogo y con los especialistas de identificar qué medicamento le puede realmente servir al niño de acuerdo a la condición que tiene, ¿no? Al tipo de crisis. ¿Me escucha, doctor? No sé si el doctor me escucha. Vamos dando por terminado este Facebook Live. A ver si el doctor me escucha. Vamos. Es que sí, te oigo. Yo te oigo bien. Sí, señor. Aló. Se fue el doctor, creo. Pues bueno, hemos hablado ya de varios aspectos ¿Aló? del trastorno del aprendizaje. Sí, señor. ¿Volvió? ¿Me escucha, doctor? Sí. Ok. Sí, yo los oigo bien. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, señor. Yo te oigo bien. Sí, señor, sí le estoy escuchando. Entonces, lo que me decía ahorita, perdón. Bueno, en cuanto a los medicamentos, ¿sí? Es importante, digamos, formar un equipo con su médico tratante, ¿sí? Es importante, o yo, por ejemplo, le creo mucho a las mamás, ¿sí? Es importante que ellas estén allí a todo lo que les dicen. No, yo le di este medicamento y creo que pasó esto y le dio esto. Sí, es muy importante hacer ese buen equipo, porque medicamentos, digamos, no hay muchos, pues hay un número importante, pero no hay muchos. El medicamento, pero que no me vaya a dar efectos, porque todos estos medicamentos saben que también me llevan a cortar algunos circuitos funcionales en ese cerebro que está en formación. Entonces, más unos que otros, obviamente, hay unos que pues, no tienen nada que ver con esto, pero digamos, ahí hay que mirarlo todo, ¿no? Hay que mirar la edad, hay que mirar que ese niño no padezca de otra enfermedad,
hay que mirar, digamos, el tiempo del medicamento, cuánto va a estar. Entonces, y tratar de buscar como esa mejor opción, que un medicamento que me logre controlar las crisis, que sea indicado para ese tipo de convulsión, pero que no me vaya a alterar tanto otras cosas, sobre todo el desarrollo, que digamos para nosotros los neuropediatras lo más importante y que vigilamos mucho es el neurodesarrollo, o sea, tratar de salvar ese neurodesarrollo a toda costa. Es que es salvar ese neurodesarrollo pues, en todos sus hitos, a nivel motriz, a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, ¿sí? Ese es como digamos nuestro gran reto de tratar esas enfermedades sin lograr alterar su normal desarrollo, ¿sí? Que ya de por sí la enfermedad pues obviamente está produciendo un perjuicio tremendo para ese desarrollo, pero ese es como el objetivo del neuropediatra. Ok, doctor. Bueno, creo que ya vamos cerrando para pues, yo le agradezco pues el asistir a esta charla pues, del tema que nos relacionaba la epilepsia, las crisis con estos trastornos o con esas condiciones, pero con las condiciones médicas que muchas mamás nos manifiestan en el grupo y que no saben manejar, que no saben identificar. Y le agradezco mucho, doctor, por sus consejos, por sus recomendaciones, por el tiempo que ha dedicado pues para esta charla. Y pues estamos en otra ocasión con otro tema y les agradezco mucho por la atención y por estar participando acá. Le agradezco mucho, doctor. No hay preguntas en este momento, pero yo creo que van a aparecer muchas para otra charla. Ok, no, bueno, no, con todo el gusto, cuando quieran, pues estoy a la orden. Bueno, muchas gracias, doctor, y buena tarde. Bueno, igualmente para ustedes. Por su participación. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.